ganancias no las vemos jamás. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos muy contentos y contentas por volver a reiniciar las actividades en el Seminario de Historia del Trabajo y sus trabajadoras y trabajadores. Bueno, como comentaba, estamos en nuestra tercera sesión del Seminario de Historia del Trabajo y sus trabajadoras y trabajadores. Y bueno, en esta ocasión tenemos el gusto de presenciar el trabajo del doctor Francisco Javier Beltrán Abarca, quien hizo el favor de compartirnos su ponencia por anticipado para poder reflexionar y tener una semana de reflexión y poder aterrizar en comentarios mucho más profundos el día de hoy. La ponencia se titula El servicio doméstico y sus trabajadores y trabajadoras urbanos en el siglo XIX, estructuras, cambios y continuidades. Y bueno, voy a leer un poco la reseña de nuestro expositor. Él es Francisco Javier Beltrán, es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor asociado por tiempo determinado en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. En el campo de la investigación, sus intereses se han centrado en la historia del trabajo y los trabajadores, así como en la historia de la cultura sociojurídica mexicana. Entre sus publicaciones más recientes están los artículos El camino hacia la despenalización del suicidio en la Ciudad de México, 1812-1872, que se publicó en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, y Controlar la casa, ordenar la calle, inserción al mercado de trabajo y regulación de los sirvientes domésticos, Ciudad de México, 1822-1852. Y bueno, de una vez voy a presentar a nuestro comentarista, quien nos acompaña desde Argentina, el doctor Fernando Remedi. Él es doctor en Historia por la Universidad Católica de Córdoba y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigador de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, CONICET, y ejerce la docencia como profesor adjunto regular de metodología de la investigación histórica en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue director por concurso del Instituto de Estudios Históricos, dependiente del CONICET y del Centro de Estudios Históricos, profesor Carlos Segretti, entre 2018 y 2022. Su campo de investigación es la historia social de la Argentina y de Córdoba entre 1870 y 1930, focalizando la atención sobre los grupos sociales, sus experiencias, condiciones de vida y de trabajo e identidades sociales. Su proyecto personal de investigación en curso se titula El mundo de los pobres en el marco del crecimiento económico y la modernización, Córdoba 1870-1930, en el marco del cual se concentró en el estudio sistemático de las trabajadoras del servicio doméstico y más recientemente en la mendicidad y en el trabajo infantil en Córdoba entre 1870 y 1930. Ha publicado numerosos libros, capítulos y artículos en revistas nacionales e internacionales, entre los últimos, Tentativas pioneras de la legislación laboral para el servicio doméstico, una mirada desde el interior de la Argentina, Córdoba en la década de 1920, y de los domésticos de hoy a los trabajadores del hogar del mañana, Estado de legislación laboral del servicio doméstico, Córdoba, Argentina, 1936. Y bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por haber aceptado nuestra invitación a este seminario, por compartirnos tu trabajo, y muchas gracias a Fernando, quien nos acompaña desde Argentina. Muchas gracias por haber aceptado comentar el trabajo del doctor Francisco. Bueno, vamos a dar la palabra al doctor Francisco Javier Abarca. Y bueno, pues para este punto tenemos 20 minutos. Posteriormente pasaremos a una respuesta por parte de nuestro comentarista, a un comentario por parte de nuestro comentarista, quien tendrá otros 20 minutos, y después pasaremos a un descanso. Después de ese descanso tendremos una ronda de participaciones por parte de nosotras y nosotros como asistentes, que será de 30 minutos, y al final habrá una respuesta del expositor, el doctor Francisco Javier Beltrán. Y finalmente, bueno, algunos asuntos generales que quisiéramos comentar con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, tenemos 20 minutos. Coordinadores principalmente, el doctor Mario y el maestro Miguel, que están justamente organizando esta serie
de charlas que sí están enfocadas a un ámbito académico, pero creo que va un poco más allá, ¿no? Que es interesante. Creo que hemos tenido aquí un público que no es estrictamente el académico a veces, lo cual siempre se agradece, ¿no? Para difundir lo que uno ha escrito o lo que uno ha investigado a lo largo de varios años. Y qué mejor además que el comentarista es el doctor Fernando Remedi, que es, no lo googleé, pero sí lo he conocido a partir de sus publicaciones, ¿no? Tiene varios artículos, capítulos de libros sobre el tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Entonces, tengo una presentación para quizá agilizar un poco. ¿Puedo tomar el control de los cambios? Claro. Si alcanza, si no, okay. Ahí. Podemos... Es que no alcanzo a ver. Perdón, no la hice. Acá. ¿Está ahí? Sí, ¿verdad? Okay. Bueno, titulé esta presentación El servicio doméstico y sus trabajadores urbanos en el siglo XIX. Y aquí voy a hacer una precisión porque en el título se me pasó a decir que es en México, ¿no? Sería muy ambicioso hablar de Occidente o incluso del mundo entero. De por sí es ambicioso hablar de México, como lo digo en el texto, pero lo que quise hacer fue una suerte justamente de síntesis de lo que han hecho los historiadores y las historiadoras, porque básicamente han sido mujeres las que han estudiado este tema, ¿no? Historiadores. Pues bueno, como hacemos generalmente los historiadores, vamos a ver un panorama primero de qué es lo que se ha escrito hasta el día de hoy sobre este tema, ¿no? Los primeros trabajos, digamos, tenemos que situarnos de los años 60 a los años 80, justamente. Del 20, en el que, digamos, empieza a desmontar el sistema gremial para pasar a uno de tipo, digamos, fabril, que muchas veces no, digamos, desplazó uno al otro inmediatamente, sino que convivieron al mismo tiempo, ¿no? Entonces, estaban justamente los trabajos o los historiadores muy enfocados en este tema para explicar un poco la historia de los obreros, ¿no? Los obreros siempre han sido, digamos, tema de estudio o sujetos de estudio desde mediados, por lo menos, del siglo XX en México, ¿no? De manera seria, de manera, digamos, sistemática el estudio, ¿no? Y bueno, en todo este contexto no voy a ahondar aquí, pero podemos decir que el trabajo no cualificado, sobre todo, era el que no había sido o no fue tan estudiado en aquellas décadas, ¿no? El trabajo no cualificado, aquel que justamente no requiere de una formación o no requiere de una formación en sociabilidades o incluso en escuelas, ¿no? Que podría ser justamente el gremio o después escuelas ya propiamente dichas sobre cómo manejar una máquina, por ejemplo, ¿no? En los años 70, por ahí empieza a aparecer el tema, pero siempre de manera muy velada, de manera muy rápida, ¿no? Sobre todo en 1970 se publicó un libro que es la compilación de una serie de un coloquio, me parece, que justamente hablaba sobre el trabajo. Y ahí aparece uno de los primeros textos que hablan sobre el servicio doméstico. Después lo voy a citar para que lo veamos, ¿no? Pero básicamente, digamos que este trabajo en sí tiene muy pocas evidencias históricas, mejor dicho, ¿no? Pocas fuentes, y yo noto un poco un tono muy derrotista de parte del autor, ¿no? Es decir, que diciendo prácticamente no podemos estudiar porque no hay fuentes, ¿no? Y se basa sobre todo en literatura de viaje o literatura de ficción del siglo XIX. Dice, pues es que no podemos ir más allá, es lo que yo pude hacer y demás, ¿no? Pero en sí es importante porque justamente empieza a plantear la relación entre amo y sirviente durante el siglo XIX, ¿no? En los años digamos, la década de los 80, los años 2000, empiezan a publicarse algunos textos, investigaciones historiográficas, ya sean tesis o artículos o incluso libros, en las que de manera a veces tangencial o a veces de manera central se aborda el tema, ¿no? Sobre todo son trabajos que están basados en el análisis de censos y padrones, a partir justamente de estudios cuantitativos o estadísticos, un poco para entender la dimensión del sector ocupacional
en el siglo XIX, ¿no? También se siguen utilizando en estas décadas a la literatura de ficción, ¿no? Como lo digo ahí, literatura costumbrista de viajeros. Sin embargo, para mí es una limitante justamente este tipo de fuente, que es quizá la más fácil porque está publicada muchas veces, pero es una limitante porque ahí, desde mi punto de vista, no siempre se trasluce esta relación conflictiva permanente que va a haber entre amos y sirvientes, ¿no? Siempre o generalmente se aborda desde el punto de vista del amo, diciendo que prácticamente el sirviente era dócil al mandato del amo, como se le decía en aquel momento. La palabra patrón no se utiliza tanto, no he identificado tanto. El patrón, digamos, a lo mejor forma parte ya de un contexto mucho más fabril, pero en algunos momentos salta por ahí, pero básicamente es el amo, ¿no? Y también se empieza aquí a abordar justamente a problematizar esta relación entre el amo y sirviente, ¿no? Se empieza a hablar un poco de las condiciones de trabajo de las y los trabajadores durante el siglo XIX. De la década digamos, de los años 2000 a la actualidad han surgido nuevas investigaciones con un mismo enfoque, ¿no? Que son los estudios demográficos, es decir, de la estructura socioeconómica de las ciudades. En estos estudios se habla del servicio doméstico como forma laboral, pero no muchas veces se tiene como objeto central de estudio, ¿no? De manera tangencial uno puede ir por ahí jalando algunos datos, algunas tendencias, pero no se aborda, digamos, o no se problematiza la cuestión de la evolución de los mercados laborales, por ejemplo, ¿no? Que siempre el tema ha estado presente y es muy justificable porque la fuente permite justamente abordar un poco, tomar como fotografías del funcionamiento del mercado laboral, ¿no? Estos estudios son muy importantes porque básicamente sitúan al servicio doméstico en una dimensión mucho más amplia, ¿no? Que es la dimensión de la sociedad en general. ¿Qué tanto tenía de peso el servicio doméstico en una sociedad del siglo XIX, una sociedad urbana mexicana del siglo XIX mexicano? En el texto que les pasé, que lo abordo de manera muy rápida, intento un poco hacer como esta especie de síntesis, pero insisto, son muy pocos los trabajos más allá de la Ciudad de México que abordan el tema, ¿no? Se ha centrado sobre todo la atención en la Ciudad de México, era la capital, desde luego, del país, pero había otras ciudades muy importantes como Veracruz, Guadalajara, ¿no? Oaxaca, que tenían una fuerza laboral muy importante ligada al servicio doméstico. También otro de los temas que la historiografía ha comenzado a analizar y a problematizar es este asunto de las políticas de control social y coerción durante el siglo XIX mexicano, ¿no? De qué manera el amo desplegaba una serie de mecanismos para reforzar la sujeción de las y los sirvientes, ¿no? Pero no solamente el amo, sino que también aquí entra en juego, como lo digo también en el texto muy brevemente, el poder político, ¿no? El poder político local o a veces también el federal. ¿De qué manera se empiezan a crear mecanismos para garantizar el control sobre estos trabajadores, ¿no? Y aquí en estos mecanismos sí entran en esta, digamos, jurisdicción de estos mecanismos de control tanto hombres como mujeres, ¿no? Se ha analizado, por ejemplo, el caso del Tribunal de Vagos, ¿no? Por autores como Sonia Pérez Toledo, otros autores, pero a partir de los estudios de Sonia queda en evidencia que los sirvientes domésticos no fueron aprendidos con una frecuencia comparada con los artesanos, por ejemplo, ¿no? Durante el siglo XIX mexicano, por ejemplo, en la Ciudad de México en particular, durante la primera mitad del siglo XIX, la mayor fuerza laboral estaba integrada por los artesanos en los diferentes ramos de la producción, ¿no? Y la segunda fuerza laboral eran los sirvientes. Pero a partir de, no lo dice Sonia, pero yo lo intuyo por la cuestión de las cifras que arroja, es que el sirviente doméstico no fue perseguido ni, digamos, procesado por el Tribunal de Vagos, pero sí se crearon otros mecanismos alternos, ¿no? Uno de ellos fue justamente la Dirección de Sirvientes Domésticos en 1846, ¿no? Que es justamente cuando se reestructura el Tribunal de Vagos. A la par se crea esta inspección de sirvientes domésticos. Aquí sí está enfocado ya justamente a
a este sector de trabajadores. Y desde mi punto de vista se creó precisamente porque el Tribunal de Vagos había sido muy laxo en perseguir la vagancia de estos trabajadores y en fomentar una disciplina laboral. Entonces se crea este mecanismo en 1852 de nueva cuenta, en 1869 otra vez. Es decir, una constante no únicamente en la Ciudad de México, sino también en otros estados, por lo que he podido rastrear, se han creado estos mecanismos de mediación en los que el sirviente doméstico tiene la obligación de acudir a ellos si se quiere emplear con un amo, ¿no? Se crean estas boletas de identidad que ya venían desde luego del siglo XVIII, pero el mecanismo intenta garantizar que estas boletas de identidad, es decir, de una afiliación del trabajador, se cumplan, ¿no? Sabemos que en México uno de los problemas en América Latina es la cuestión de que tenemos un montón de leyes pero no se cumplen, ¿no? El siglo XIX mexicano no es la novedad, había esta cuestión legislativa de decir que el sirviente tenía que tener una boleta de identidad cuando cambiara con un amo con otro, ¿no? Es decir, el amo conservaba la boleta de identidad y escribía en la boleta la conducta que había tenido el trabajador cuando quería cambiar, ¿no? Cuando lo despedía o cuando llegaban al convenio de que terminaba la relación laboral. Entonces, imagínense, era muy complicado si hubiese sido un sirviente o una sirviente rebelde, poner ahí que el sirviente no acataba las órdenes del amo. Iba, digamos, a ser difícil que le dieran trabajo, o al menos se pensaba en eso, ¿no? Desde luego que ese es el plano que están ideando las autoridades, pero ya en el plano del funcionamiento opera con muchas diversidad en cuanto a la práctica, ¿no? Pero bueno, aquí lo señalo nada más como las políticas de control social, que han sido también uno de los temas de los años 2000 al presente. Y también se ha estudiado un poco la cuestión de en dónde trabajaban los sirvientes, ¿no? Aquí muchas veces los estudios caen en algo muy anecdótico, ¿no? Es decir, iban a la fuente, en los mercados, en los pasillos, ¿no? En las cantinas, digamos que son lugares comunes que generalmente se tienen de los trabajadores en general del siglo XIX. No sabemos que en efecto acudían a estos sitios de ocio, a estos espacios de trabajo, a estos espacios de comercio, pues porque prácticamente su propio trabajo lo demandaba, ¿no? También se ha empezado a estudiar un poco más la cuestión de la división del trabajo por oficios, vamos a ver un poco más adelante, la cuestión de los salarios, que todavía no se ha estudiado desde mi punto de vista, ni siquiera los artesanos, los que eran no los maestros, sino los aprendices o los oficiales, cuánto ganaban, por ejemplo, o cuánto ganaba un sirviente. Son, digamos, uno de los temas que por ahí empieza a surgir, pero es muy complicado por la cuestión de que no carecemos de fuentes seriales que permitan digamos, analizar a perspectiva larga de todo el siglo los salarios. Sin embargo, es algo que los historiadores todavía no lo han hecho, ¿no? Los historiadores. Bueno, aquí cito justamente 4 trabajos que me parece son básicos para adentrarse al mundo de las sirvientes domésticas o los sirvientes domésticos, ¿no? Una de las primeras justamente fue Beatriz Ruiz Gaitán, en este texto que les digo que prácticamente dice que no se puede analizar porque no hay fuentes disponibles. Claro, en aquellos momentos también, en los años finales de los años 70, los archivos no estaban tan organizados como hoy en día, ¿no? La cuestión de la digitalización pues ni existía, entonces era difícil de abordarlo, pero es muy significativo que ya justamente en el 79 se esté publicando el coloquio, me parece que fue 1 año, 2 años antes, pero ya se está poniendo justamente el tema, el título, ¿no? Un grupo trabajador importante no incluido en la historia laboral mexicana, aquí ya lo marca, ¿no? Silvia Arron también lo ha analizado en su libro Las mujeres en la Ciudad de México, que justamente es esta serie de trabajos que no tienen como foco principal al servicio doméstico, pero sí lo abordan de una u otra manera. Sonia Pérez Toledo también, y Fabiola Bailón Vázquez, que me parece que es importante su libro porque justamente rompe con esta centralización de la historiografía de poner los ojos siempre en la Ciudad de México. Bueno, voy a saltarme esta. Y bueno, un poco para ir entendiendo el mundo laboral de estas mujeres y de estos hombres, es que tenemos que tener claro que es un mundo laboral que se está moviendo todo el tiempo, ¿no? Aquí puse los oficios femeninos y masculinos
que podemos entender integraban el servicio doméstico. Desde luego que se van moviendo, porque por ejemplo tenemos un asunto como la cuestión del cochero, ¿no? Que el cochero podía trabajar en una casa particular y formar parte del servicio doméstico de una familia, pero también podía, digamos, manejar un coche que fuera de la casa de diligencias, que aquí entramos ya a un sector que sí está brindando un servicio y que muchas veces está muy ambigua su situación, porque si bien no forma parte de una casa, sí se le va a llamar como sirviente muchas veces en las fuentes, ¿no? Se da esta relación justamente jerárquica entre el amo, que puede ser el administrador de diligencias, y el trabajador, ¿no? Entonces aquí podemos ver o existen otros oficios, como muchas veces las mujeres vende su fuerza de trabajo para cuidar hombres solos, ¿no? Es ambiguo y no a la vez, ¿no? Podemos entender que justamente es como una especie de sinónimo de estos términos, además que se manejan muy plásticos, como sirvienta, criada, doméstica, ¿no? O sirviente, criado, doméstico. Todo el tiempo se están usando de manera como sinónimos para englobar algo que muchas veces recae en un trabajo que prácticamente es hacer todo, ¿no? Como una mujer para cuidar a hombres solos, o un hombre que se ocupa para lo que se ofrezca, ¿no? Aquí rápidamente voy a pasar algunas imágenes. Desde luego son imágenes muy conocidas de los mexicanos pintados por sí mismos: el criado, la recamarera, el cochero. Esta es una pintura sobre una cocina, cocineras en Puebla. La pintura está en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Aquí vamos avanzando un poco más en las imágenes. Es un grupo de lavanderas a finales del siglo XIX, y justamente me parece que las lavanderas son uno de los oficios más fotografiados, porque se hacía un espacio público, ¿no? Entonces a estas quizá mujeres las tomaron sin que se diesen cuenta ni les hubiesen pedido su autorización para tomar la foto, ¿no? Era pum, sacar la fotografía y demás. Aquí también es un conjunto de lavanderas a finales del siglo XIX, Ciudad de México. El lugar no está determinado, el acervo está en el acervo de la Fototeca Nacional. No es cierto, está en una universidad de Estados Unidos. Esta también es igual una mujer sola, una lavandera. Y este caso también es interesante porque está consignado en la fototeca como la criada de una familia, simplemente, ¿no? A diferencia de las otras imágenes que vimos, pues aquí prácticamente es un retrato muy intencionado. No se le pone a trabajar ni a hacer el oficio que se supone tendría que hacer el trabajo, sino que está como una foto muy de estudio, ¿no? Pero probablemente es una mujer que estuvo mucho tiempo laborando justamente con la familia, porque básicamente el servicio doméstico es desempeñado por gente joven que oscila entre los 10 años, ¿no? Los niños aquí, y los 40 o 45 años, ¿no? Y aquí, bueno, rápidamente también lo que abordo en el texto la intención es hablar de 3 estructuras que me parecen importantes para entender de manera global, más allá quizá de particularidades locales, entender 3 estructuras que están condicionando la existencia de las mujeres y de los hombres que están laborando en el servicio doméstico, ¿no? Por un lado, la estructura socioeconómica, justamente el tamaño del sector ocupacional, qué tan importante era el sector ocupacional, qué tanta fuerza de trabajo atraía. Y aquí podemos entrar en variables muy complicadas como la cuestión de la migración, ¿no? Historiográficamente hablando, muchos autores coinciden, y quizá el doctor Fernando podrá también decirlo, el caso español también. El servicio doméstico muchas veces sirve como un trabajo de inserción laboral para los migrantes, ¿no? Es el primer trabajo que muchas veces hacen. A veces se quedan ahí a lo largo de su vida, otras veces se mueven hacia otros ámbitos laborales, ¿no? Pero es importante seguir estudiando, me parece, las estructuras socioeconómicas, sobre todo a finales del siglo XIX, que no se ha estudiado tanto, para entender justamente lo que planteo en el texto, que tanto la cuestión de la industrialización, en el caso de los hombres, o la cuestión de la formación de nuevos nichos laborales ligados a otros servicios, jalaron fuerza laboral que antes desempeñaban los sirvientes y que se fueron hacia allá, o qué tanto peso tenían todavía en las ciudades el sirviente doméstico, ¿no? Otra estructura que me parece importante es la estructura sociocultural, que le llamo aquí, al menos, que es el sistema paternalista, que es un sistema viejísimo, me parece, medieval, lo queremos ver un poco más allá, y que justamente se legitima durante el dominio colonial o virreinal, o monárquico, como se le quiera llamar,
legitimado por las leyes del logo, pero también en la práctica, ¿no? Los usos y las costumbres están sosteniendo este sistema paternalista que no va a cambiar del siglo XVIII al siglo XIX, ni del siglo XX, ¿no? Valga la redundancia, y es más, ni en el siglo XXI se ha eliminado este sistema, se ha reconfigurado. Me parece que lo interesante de la historia es que sí entienda que control social implementados tanto por los amos como por las autoridades, ¿no? Hoy en día seguramente quienes estudian justamente el trabajo del hogar podrían decir mucho más sobre cómo se reestructura este sistema paternalista. Ya no tenemos desde luego estos mecanismos de control legítimamente establecidos por el poder político, pero sí culturalmente. Esa estructura sociopolítica que es la que irrumpe en el siglo XIX, ¿no? Que es la cuestión de los derechos políticos y de una ciudadanía de tipo liberal, ¿no? Lo que planteo, y es algo que sigo investigando sobre ello, es qué tanto los sirvientes domésticos fueron trastocados justamente por esta reconfiguración muy profunda del sistema político, ¿no? Del ideario político, de las prácticas políticas, y que tiene que ver justamente con la cuestión de la construcción de la ciudadanía y quién puede acceder a los derechos políticos y quién no. Lo digo en el texto, las mujeres fueron excluidas totalmente de esta historia durante el siglo XIX porque nunca se contempló, al menos a las sirvientas, incluirlas dentro de la ciudadanía, sino es una historia del siglo XX, pero la cuestión de el acceso o el otorgamiento de los derechos políticos a los sirvientes, me parece que se dan momentos específicos muy importantes en la historia del siglo XIX mexicano, ¿no? Si bien en la Constitución del 57 reconoce que ya esta suspensión, porque no es una pérdida, sino una suspensión del servicio de los derechos políticos a los sirvientes, es decir, ya pueden ser ciudadanos, no por ello se convierten en ciudadanos por sí mismos, ¿no? Sino que planteo justamente revisar si se dieron procesos de politización de estos sirvientes. Es algo que no se lo ha preguntado todavía la historiografía, me parece, y que va ligado justamente a la cuestión del paternalismo, de qué manera el paternalismo se va reconfigurando a partir del otorgamiento de estos derechos políticos, pero también a la inversa, de qué manera los derechos políticos se van viendo acotados por el funcionamiento de este sistema paternalista, ¿no? Es algo que se va entrelazando. Se dice que el sirviente ya puede ser un ciudadano, pero sigue pesando esa estructura sociocultural del paternalismo, ¿no? Entonces me parece que uno de los temas pendientes es analizar este asunto. Creo que ninguna de las historiadoras se lo ha preguntado hasta ahora y me parece que sería interesante seguir hablando sobre ello, sobre todo también entendiendo un poco la importancia de la política en el siglo XIX, ¿no? Que es lo que aborda el texto. Generalmente se ha hablado más de estos procesos de politización del ámbito rural, los campesinos, los miembros de las milicias, o en el ámbito urbano de los artesanos, ¿no? Pero los sirvientes no se han visto nunca como actores políticos, ¿no? Aquí podemos entrar justamente a una discusión si únicamente un actor político es aquel que recibe los derechos políticos liberales, ¿no? En el sentido que permitía cierto sistema político predominante en el siglo XIX, o si podemos entender a los sirvientes desde un punto de vista mucho más amplio a partir de sistemas, digamos, de organización no legítimamente reconocidos, podemos decir así, pero que se están organizando, ¿no? Como el caso, lo digo en el texto al final, de las mujeres que lograron crear sindicatos ya en el siglo XX sin ser todavía ciudadanas, ¿no? Es decir, no tenían los derechos ciudadanos y sin embargo lograron organizarse para crear sindicatos en varios estados de la República, ¿no? Esto a mí me permite un poco cuestionarme a mí mismo y viendo los ojos hacia atrás del siglo XIX, qué tanto pudieron organizarse los sirvientes para demandar diferentes cosas, ¿no? No únicamente una participación ciudadana, sino para también defender derechos laborales, ¿no? Y bueno, aquí creo que ya estamos en tiempo. Las preguntas abiertas me parece considerarlas, ¿no? Faltan muchísimos más estudios regionales en distintas ciudades, ¿no? Para justamente poder tener una base historiográfica y poder crear ya un mapa mucho más completo a partir de estudios comparativos, ¿no? Cómo funcionaban, cómo fueron evolucionando los mercados laborales en los estados
quitar nuestra visión tan centralista de la Ciudad de México, la evolución de los mercados laborales, insisto, un poco también seguir hablando de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, ¿no? Generalmente se piensa también que el sirviente doméstico vivía todo el tiempo con el amo en su casa. Los estudios en censos no lo han dicho, pero uno justamente leyendo entre líneas lo intuye, al menos a mediados del siglo XIX, más de la mitad de los sirvientes no vivía con los amos, ¿no? Esta idea de que el sirviente está controlado todo el tiempo por el amo no era prácticamente para todos, sino que necesitaban justamente de rentar a lo mejor un cuarto de vecindad, de construir sociabilidades de tipo familiar para sustentar su vida diaria más allá del amparo que les podrían dar los amos, ¿no? Las redes familiares y parentales, que también es importantísimo. Finalmente las mujeres podían estar casadas con artesanos, ¿no? Es decir, había familias construidas por los dos nichos laborales más importantes del siglo XIX, ¿no? Los artesanos y las sirvientas o los sirvientes, ¿no? En ese caso. Y bueno, también hacer énfasis, se me pasó a decir que el proceso de feminización, me parece, del servicio doméstico es ya muy a finales del siglo XIX mexicano, ¿no? Durante buena parte del siglo XIX mexicano hay muchos hombres todavía desempeñando el servicio doméstico. Otro tema que tampoco se ha abordado, a diferencia, por ejemplo, del caso español, es los flujos migratorios del servicio doméstico, ¿no? Algo que yo he podido estudiar un poco es qué tanta fuerza laboral internacional llegó durante la primera mitad del siglo XIX en México. Y yo, a partir del registro de los puertos, identifico que no fue tan importante la migración internacional, a diferencia, por ejemplo, de los comerciantes, ¿no? Que llegaban a poner una pequeña tiendita y se creaban lazos de, no sé, de personas de Madrid, de Santander y demás, ¿no? Sino que me parece que una tendencia en América, no sé qué podrá decir el doctor Fernando, y en Europa, es que la migración siempre se da quizá de manera local, ¿no? Madrid está jalando fuerza de lo que hoy podríamos componer, o mejor dicho, considerar España, ¿no? Siempre se buscan las ciudades más cercanas para migrar y desempeñar el servicio doméstico. Es muy difícil que alguien vaya a buscar un trabajo de sirvienta o sirviente doméstico del otro lado del Atlántico, ¿no? Básicamente porque finalmente a lo mejor era un trabajo muy poco prometedor, entonces no valía la pena pasar un viaje del otro lado del Atlántico para seguir conservando un trabajo de sirvienta o de sirviente. Mejor me voy a la ciudad más cercana y así logro entablar o no romper el lazo con mi familia, ¿no? Tampoco hemos prestado atención a la participación de sirvientes en movimientos políticos, ¿no? A veces en los motines por ahí se dice que hay sirvientes, sirvientas, pero todavía no sabemos cuál fue la participación en estos desmanes, motines, que estuvieron presentes durante todo el siglo XIX. Y dos puntos más, historias de vida, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del caso español, es que nosotros, al menos en México, no sé si en América Latina, seguir trayectorias de sirvientas o de sirvientes. Entiendo que es un tema muy complicado por la cuestión de las fuentes, ¿no? Seguir la trayectoria no es como hacer una biografía de un político, de un gobernador, ¿no? De un comerciante, sino seguir la trayectoria de una sirvienta o un sirviente es muy complicado. Y sin embargo hay trabajos sobre España que lo han realizado, ¿no? Es un trabajo de hormiguita, de ir rastreando el nombre de la persona y ver cómo se inserta, cómo va viviendo su vida, a lo mejor no durante 30 años, sino durante 5 años, ¿no? Y con eso ver un poco justamente esas historias de vida. Y temas de salud, por ejemplo, ¿no? Las enfermedades, la mortalidad, la natalidad, qué tanto vivía, por ejemplo, una lavandera, ¿no? Que es uno de los trabajos más pesados, me parece, que desempeñaban las mujeres durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Justamente ayer todavía veía una entrevista de una persona de 93 años en Oaxaca, que la señora decía, yo únicamente me pasé toda mi vida 93 años en la cocina y en el lavadero, ¿no? Vive todavía la persona, entonces imagínense estos momentos. Las enfermedades que podía desarrollar una lavandera, justamente vimos estar agachadas todo el tiempo, mojadas del vientre y demás, ¿no? Son temas que no hemos todavía profundizado sobre eso. Y pues bueno, creo que estoy ya en tiempo, de verdad. Entonces bueno, a reserva de
La presentación fue un poco completar el texto, no quise andar mucho, sino dar una perspectiva complementaria del tema, y bueno, escuchar al doctor Fernando. Bueno, pues muchas gracias, doctor Beltrán, sobre todo estos puntos bastante interesantes, las preguntas abiertas que dejas ahí para todos. Evidentemente, pues son líneas de investigación también que seguramente estás sobre esos puntos. Bueno, daremos paso, ahorita profundizaremos un poco más en el debate, pero daremos paso al comentario del doctor Remedi. Bueno, vamos a... adelante, doctor Remedi, por favor. Ante todo, muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas, al menos noches por acá, tardes por allá todavía. Ante todo, agradecerle a Francisco la presentación de su trabajo, que hizo una muy buena síntesis de su escrito, aunque agregó cosas muy interesantes, sobre todo sobre el final de su presentación. Agradecerle a Miguel, que está coordinando la sesión, y especialmente al doctor Mario Barbosa, colega, conocido, amigo, que me cursó esta invitación y que me permite participar en este espacio, cuya existencia desconocía, y me da la oportunidad de conocerlo. Espero con mi comentario no dejarlo mal parado al doctor Barbosa, por supuesto. Mi comentario, digamos, primero una apreciación general, y luego voy a ir por las tres grandes partes que reúne el escrito de Francisco, ¿no? Y un breve cierre. Lo primero, como apreciación general, que me llama la atención, es la extensión de la mirada, la ambición del trabajo, del escrito, una mirada tan amplia, tan abarcativa en el tiempo y en el espacio, ¿no? El mismo Francisco declara en su trabajo que es una tarea ambiciosa por tratarse de un periodo tan amplio y una geografía tan extensa. Yo agregaría que además tan extensa, tan heterogénea, tan diversa, algo que nos pone sobre la pista con su exposición, y él dice que podría justificarse porque ha sido un tema poco estudiado. A favor, digo, esta mirada como sitio provechoso, como espacio provechoso, creo que es un ejercicio exigente, muy desafiante para Francisco, muy interesante, digo, focalizar la mirada sobre este sector del mundo del trabajo en una temporalidad extendida, desde una perspectiva de más larga duración, abarcante de un siglo, y además en el intento de no descuidar diversas coyunturas cambiantes que tuvieron lugar a lo largo de este complejo siglo XIX, ¿no? Eso creo que le permite establecer, como lo hace en su escrito, lo ha dejado quizás menos planteado en su exposición oral por cuestiones de tiempo, plantear a modo de hipótesis, de carácter de conjeturas, algunas grandes tendencias, grandes movimientos, grandes dinámicas significativas y de conjunto que habrían impactado sobre el servicio doméstico. Ahora creo que deja habilitada la vía para una exploración ahora más focalizada, medulosa, más acotada, y con correlato empírico, algo que yo esperaba por el título, pero bueno, después me di cuenta que el trabajo tenía otro sentido, pero una exploración más focalizada y medulosa de estas regularidades estructurales, de estas continuidades y cambios que afectaron al servicio doméstico según él lo plantea. Como limitación de esta visión, la otra cara de la moneda, creo que esta fuerte y noble ambición de abarcar esa totalidad en el tiempo y en el espacio quizás peca de un cierto exceso de generalidad, tal vez agravado por los límites de la extensión que tiene el texto, y que se corre un poco el riesgo de descuidar algo, un tanto, la diversidad de esa realidad histórica abordada y su carácter cambiante, dinámico a lo largo del tiempo, ¿no? La existencia de asincronías regionales, que supongo que las había en este territorio y en esta sociedad tan heterogénea, y la incidencia de esas asincronías sobre el sector del servicio doméstico como sector ocupacional, y en particular sobre las experiencias de trabajadores y trabajadoras del sector, ¿no? Me parece que por ahí hay que apuntar a atender más a estas realidades múltiples de carácter regional, incluidas especialmente algunas que vos citás como al pasar, que son las diferencias sociales que atravesaban estas sociedades regionales locales, tratar de apuntar más a una especificación local, regional, de esos grandes procesos históricos, y no descuidar quizás
una diferente temporalidad de esos procesos cuando uno los mira a escala más local o regional. Y en ese sentido, la segunda cuestión, la de la temporalidad, la periodización. ¿Por qué verlo a lo largo del siglo XIX? Yo no encontré, quizás se me escapó, una fundamentación explícita de por qué ese recorte, siglo XIX, y por qué no ir más atrás o ir más adelante en el tiempo, o algún subperíodo dentro del XIX. De todas maneras, digo, en relación con la temporalidad, lo más importante me parece que afecta al último tercio del siglo XIX, que para mi gusto, en el escrito, aparece un tanto desdibujado, ¿no? Mucho menos considerado, menos explorado, menos atendido en relación con los domésticos, cuando yo creo que es un momento donde entran a tallar con fuerza otros grandes procesos que vos reseñás como al pasar en tu texto, que han sido algo considerados en el escrito, ¿no? Lo que yo veía en tu escrito es que por lo común las apreciaciones sobre el servicio doméstico llegan sobre todo hasta fines de la década de 1870, y que ese último tercio del siglo XIX queda más desdibujado, mucho menos explorado, ¿no? Me parece que parecería haber algunas dificultades para ese último tercio del siglo XX para que cuadre dentro de esta visión tuya más global sobre la evolución del sector a lo largo del siglo XIX en toda su extensión. Y esa menor exploración de fines del XIX, digo que no me parece menor porque creo que allí hay algunos grandes procesos que seguramente impactaron, y presumo que mucho, sobre el servicio doméstico y sus trabajadores y trabajadoras. En cuanto a las distintas partes del trabajo, me voy a referir como comentario a las tres grandes partes que comentaste en tu trabajo. Primero, los mercados laborales, planteándote que los mercados a lo largo del siglo XIX, focalizando en el tamaño del sector y en la división sexual del trabajo. Lo primero es que me parece que sin duda es muy significativo y quizás es un punto de arranque, casi siempre lo es en nuestros trabajos sobre el servicio doméstico, dimensionar o mensurar este sector ocupacional y su variable peso relativo dentro del mercado de trabajo a lo largo del tiempo. Y que ya el solo hecho de dimensionar ese sector y sus cambios a lo largo del tiempo a menudo puede ponernos sobre la pista de cambios que experimentó el sector ocupacional en el transcurso del tiempo. Ahora bien, digo, en un plano bastante más general acerca del mercado de trabajo, me parece que sería interesante una cuestión que es perfilar mejor las cambiantes características que tuvo el mercado laboral en general a lo largo del siglo XIX y sus distintas coyunturas, ¿no? Por ahí me parece que está poco historizada, para mi gusto, esa revisión del mercado laboral a lo largo de un siglo. Digo, ¿qué cambios afectaron a ese mercado laboral en su conjunto? Cambios en términos de un avance, de un mayor desarrollo capitalista, de un proceso de proletarización, en términos de su grado de integración como mercado laboral para facilitar la circulación de la fuerza de trabajo, cambios en términos de las características o la naturaleza de las relaciones laborales, de la coexistencia de formas de trabajo libre asalariado con otras de naturaleza forzada, etc. Y luego, cómo esos cambios afectaron concretamente o impactaron concretamente en el servicio doméstico. En particular, en relación con la coexistencia de formas de trabajo libre y otras compulsivas, y con esa afirmación que vos haces en tu texto de que la coacción al trabajo no desapareció avanzado el siglo XIX, a partir de lo que yo observo en el contexto histórico que yo estudio para el servicio doméstico, que es la provincia, lo que para ustedes sería el estado de Córdoba hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, a partir de eso me surge plantear al menos dos inquietudes. Una, que con el avance del liberalismo, el crecimiento agroexportador, la expansión económica, la integración de los mercados, incluido el mercado laboral, ¿hasta qué punto las leyes regulatorias y de coacción al trabajo resultan necesarias y se aplican realmente, efectivamente, aun cuando conserven su estatuto de norma vigente, aun cuando conserven vigencia normativa? En el caso de Córdoba, cuando se dan esos procesos, esas leyes regulatorias del trabajo que existen,
que preexisten a fines del siglo XIX, simplemente lo que veo es que caen en desuso. Simplemente se dejan de aplicar aun cuando no se deroguen y sigan vigentes en términos formales. Y lo segundo, en relación concreta con el caso del servicio doméstico, yo lo que veo para mi caso es que junto a un avance de la mercantilización del servicio doméstico, permanecen otros mecanismos, si se quiere, entre comillas, premodernos, incluso hasta coloniales, que también contribuían a proveer de mano de obra a muy bajo costo, casi el costo de reproducción física de la fuerza de trabajo, a las familias a través de colocaciones forzadas, compulsivas, de menores, directamente por parte de sus familias, a través de la justicia, lo que sería la Defensoría de Menores, o a través de asociaciones benéficas, piadosas, ¿no? Eso existió en la Argentina, existió en Chile, existió en Brasil y supongo que también en México, aunque es algo que no tengo certeza. Este sector de trabajadores del servicio doméstico menores, colocados de manera forzosa, parece en la Argentina ser un sector numéricamente importante, aunque difícil de cuantificar. Y en lo personal, estoy explorando en los últimos años y me surge la inquietud de cómo se articulaban estos dos circuitos de provisión de servicio doméstico, este libre asalariado y el otro compulsivo, forzado, que involucraba a menores. Cómo se relacionaban las dos dinámicas de esas formas de reclutamiento y oferta de trabajadores y trabajadoras, formas que además creo que suponían experiencias de domesticidad en tanto trabajadores y trabajadoras que eran muy diversas, empezando por el propio estatuto jurídico. Sobre la segunda parte, cuando abordás el sistema paternalista y planteás, y coincido, que esta relación entre trabajador-patrón está atravesada permanentemente por un sistema paternalista de relaciones, y tu interés por comprender la historicidad, cambios y continuidades en el paternalismo a lo largo del siglo XIX, planteándote qué tanto habrá cambiado ese sistema en el curso de un siglo. Yo aquí tengo dos comentarios, uno más puntual y uno más general. Arranco por el puntual, que tiene que ver con esto de que vos planteás que existen, aludiste a ellos en tu exposición, una serie de mecanismos impulsados desde el Estado, desde las autoridades policiales, judiciales, para sujetar a control a los trabajadores en general, y que en particular se implementaron una serie de leyes y mecanismos que se enfocan exclusivamente sobre el sector de trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico, con el objetivo de fomentar una disciplina moral y laboral. Respecto a estos mecanismos policiales y judiciales, me surgen algunas inquietudes hacia donde quizás se podrían orientar algunos esfuerzos de indagación, ¿no? Lo primero, que un poco lo reseñaste al pasar, es cuál fue la aplicación real, la implementación real de esos mecanismos de control, ¿no? ¿Cuál fue su operatividad? O si solo fueron a veces una letra muerta plasmada en un texto normativo. En el caso de Córdoba, a principios del siglo XX, en algún caso pasa eso. No es general, pero hay alguna norma que se sanciona y nunca se aplica, ¿no? Y la otra cuestión es cuáles fueron los usos permitidos y que se hicieron concretamente de esos mecanismos por parte de los distintos actores involucrados, las autoridades, el gobierno, si se quiere, los patrones y los trabajadores, las trabajadoras. Y en particular, en relación con el Estado, ¿cuál era la capacidad real que el Estado tenía para aplicar esos mecanismos de control, ¿no? Y visto desde abajo, ¿qué conocimiento tenían los trabajadores, las trabajadoras acerca de esos dispositivos? Y en relación con esas cuestiones, otra que me preocupa es la temporalidad, los cambios que pueden haber tenido lugar en esos propios mecanismos, o bien en su aplicación, o bien en sus usos por parte de los distintos actores a lo largo de un extendido y cambiante siglo XIX, ¿no? Y ahí me parece que esclarecer esa cuestión exige una contextualización histórica más precisa en distintos momentos o coyunturas más puntuales a lo largo de ese siglo, lo cual quizás creo que permitiría explicar cambios en esas normativas
cambios que a veces no resultan muy evidentes o muy visibles en el texto de la norma, pero sí en su significación y en su uso, o cambios en su aplicación. Digo, a veces el texto legal persiste, pero cae en desuso porque se vuelve irrelevante o innecesario. Y en relación con lo anterior, y esta contextualización y los eventuales cambios en los marcos normativos, me llama la atención que en tu texto hay una afirmación muy general sobre la existencia de esos mecanismos, especialmente enfatizando en la segunda mitad del siglo XIX, pero luego las referencias históricas que vos consignás a lo sumo parecen alcanzar hasta fines de la década del 70, 1879, ¿no? Entonces la pregunta que me surge es, ¿qué pasa con el último tercio del siglo XIX, con los fuertes cambios de diversa naturaleza que tienen lugar en ese periodo? ¿Y qué sucede con las distintas realidades regionales? Pienso en el texto que vos citaste de Bailón Vázquez, de Fabiola, que para Oaxaca señala cómo estos mecanismos de control, si no me equivoco, recién se plasman o cuajan hacia la década de 1890, ¿no? Bastantes después de tu propia periodización. Y en cuanto al paternalismo, en términos más generales, digo, yendo más allá de estos marcos normativos, en un plano más general, referido al paternalismo dentro del servicio doméstico, decir un par de cosas. En primer lugar, que coincido con lo que afirma Francisco en su escrito, de que existieron por parte de las trabajadores y trabajadoras toda una serie de comportamientos muy diversos, vos reseñás algunos, que supusieron tensiones, conflictividades, desafíos al paternalismo, pero que no buscaron echar por tierra con ese sistema, o que no supusieron necesariamente un riesgo de colapso, de crisis definitiva de ese sistema. Ahora bien, en el marco de esa afirmación con la cual coincido plenamente y suscribo, vuelvo sobre la cuestión de la historicidad, de las coyunturas, de los contextos cambiantes, que creo que en algunos casos, algunas coyunturas quizás crearon mayores oportunidades para esos desafíos al paternalismo por parte de los trabajadores, de las trabajadoras, y la posibilidad de abrir espacios de negociación más amplios. Digo, en otras palabras, persistían las relaciones de autoridad-deferencia, pero quizás, yo lo veo para el caso de Córdoba a fines del 19, había un cierto debilitamiento del control patronal, o bien, la otra cara de la misma moneda, la subordinación de los trabajadores y las trabajadoras domésticas fue quizás disminuyendo un poco y dejando un margen mayor de libertad, de autonomía, y de negociación frente a sus patrones, aunque por supuesto sin trastocar la asimetría de esa relación entre ambos sujetos. Insisto, eso es lo que me parece observar en mi caso de estudio de Córdoba, de fines del siglo XIX y comienzos del XX, donde en el contexto de una serie de cambios mayores, especialmente económicos y sociales, creo que será una creciente mercantilización del servicio doméstico y que eso implica una desestabilización de las formas tradicionales de regulación basadas en vínculos paternalistas y un cierto debilitamiento del control patronal. Y que eso alimentó un malestar, una inquietud de los patrones respecto de las domésticas e impulsó el surgimiento de una demanda social en torno a una necesidad de reglamentación del servicio doméstico. Y digo eso especialmente porque conecta con la afirmación de Francisco, en el sentido de que a lo largo de todo el siglo XIX existió, dice él, un permanente afán en los círculos letrados y de poder político de apuntalar la reproducción del sistema paternalista. Y en ese sentido él sostiene que la prensa fue un medio de divulgación de discursos destinados a encuadrar a los sirvientes en una moral y una disciplina laboral. Y hasta ahí coincido con la afirmación de Francisco y la suscribo, pero me surgen algunas inquietudes en relación con su sentencia final sobre el paternalismo, cuando decís, por encima de los cambios, a comienzos del siglo XX, aquella retórica era casi idéntica a la de 100 años atrás. Y ahí me surgen las preguntas. ¿Por qué casi idéntica? ¿Qué quiere decir esto de casi? ¿Qué contenido le otorgamos a ese casi? ¿Qué es lo que cambió en esa retórica? En segundo lugar, más allá de esa retórica, de ese discurso, preguntarme si no hubo cambios de sentido, resignificaciones en esos discursos que se reiteran en el tiempo
en el marco de contextos que han cambiado y a veces sustancialmente. Lo planteo, no tengo tiempo aquí de hacerlo, lo podemos charlar después, pero digo cómo esta idea de reglamentar el servicio doméstico, al menos en el caso de Córdoba, tiene significaciones distintas, aunque la retórica sea la misma, a mediados de la década de 1870, en 1910-1920 o a mediados de la década de 1930. Otro punto en relación con esto, en la prensa y en otros espacios y actores sociales, con el transcurso del tiempo, ¿no aparecen voces disidentes en relación con el servicio doméstico y el paternalismo? Digo, no existen cuestionamientos, por ejemplo, dentro de la misma prensa, en diversas fuerzas políticas. En el caso concreto que yo estudio, hay un fuerte contraste entre diversos medios periodísticos. Algunos sumamente conservadores, quizás hasta reaccionarios, que están como anclados en el pasado, y otros mucho más progresistas que comienzan a ver en otros términos esta relación paternalista. Por otro lado, y en relación con los cambios en el paternalismo y este trabajo, entre comillas, para apuntalar la reproducción del paternalismo, me parece que por ahí puede ser interesante dirigir la mirada hacia la acción eventual de otros actores ubicados más allá del Estado, en el ámbito de la sociedad civil, pero también más allá de la prensa, ¿no? En el caso de mi investigación, por ejemplo, veo que surgen algunos nuevos instrumentos para intentar reforzar o renovar la tutela y el control sobre el servicio doméstico, y se trata de las escuelas de domésticas, que son impulsadas sobre todo hacia la década de 1910 por asociaciones benéficas que buscaban, y esta es palabra de época, buscaban una regeneración del servicio doméstico que consistía sobre todo en formar buenas y fieles servidores. La última parte, cuando planteas el acceso a los derechos políticos, donde me parece muy interesante esto de proponer, decís, una lectura que liga a los trabajadores con la esfera de lo político, indagando la ciudadanía y el trabajo doméstico. Y más allá de circunstancias y coyunturas puntuales, me parece interesante esto de que decís que ese momento de la Constitución del 57 y el interrogante de qué hicieron los sirvientes masculinos, en tanto si se convirtieron o no en sujetos políticos, si ejercieron los derechos políticos que la Constitución les otorga o no, y decís que es una coyuntura importante, pero aún incompleta, en un posible proceso de politización de los sirvientes domésticos. Y allí dos o tres cosas. Primera, que esta cuestión de la politización, y creo que quizás lo enfatizaste en tu exposición oral y lo comparto plenamente, es una cuestión muy original, muy novedosa, casi inédita en la historiografía sobre el servicio doméstico, y que despeja todo un camino de investigación que, como vos decís, ha sido muy poco transitado, y que me parecería por tu escrito que vos deseas comenzar a transitar de manera más sistemática en el futuro, ¿no? En ese sentido, creo que aquí los interrogantes son muchos. Desde uno de base, que es conceptualizar qué entendemos por politización de esos sectores del mundo del trabajo, hasta indagar cómo se desenvolvió ese proceso de politización, con qué temporalidades, qué actores, medios, espacios, formas operaron en ese proceso. Y esto teniendo en cuenta algunos parámetros básicos que vos mismos consignás en tu trabajo. En primer lugar, la exclusión durante largo tiempo de las mujeres del goce de los derechos políticos, algo que ocurre recién hasta bien avanzado el siglo XX. En segundo lugar, lo que yo llamaría las dificultades para, entre comillas, construir al ciudadano, algo que supone todo un proceso complejo donde intervienen muchas variables, algo que no es automático y que dependa solamente, únicamente, automáticamente del otorgamiento o la conquista, según se lo quiera ver, de los derechos políticos. Y en tercer lugar, y como contrapartida de lo anterior, algo que sí planteaste en tu exposición, la existencia de otras formas de participación política distintas, aunque no excluyentes, del ejercicio de los derechos electorales, y formas de organización que no requerían el goce, el disfrute de los derechos políticos, ¿no? Formas que estarían indicando, me parece, una cierta politización de estos domésticos, de estas domésticas,
que darían cuenta también de un cierto aprendizaje político de estos sujetos sociales. Y en ese sentido, y voy a ser autorreferencial, en mi caso de estudio, por ejemplo, destaco 2 o 3 acontecimientos que a mí en lo personal me resultaron muy llamativos por lo inesperado, que me sorprendieron, y que me sorprendieron primero porque no me interesaba la politización de los domésticos, llegué a ello a través de otro camino previo, recorrido, ¿no? Y quizás porque va un poco en contra de ese sentido historiográfico de ver a los domésticos como, no diría sujetos pasivos, pero sí despolitizados, como ajenos al mundo y a las inquietudes de la política. Estos 3 acontecimientos que yo vi inesperados son, primero, una solicitud que se publica en la prensa de Córdoba en 1910, suscrita por varias sirvientas, cuyo contenido permite conjeturar que al menos algunas domésticas tenían cierta conciencia de las transformaciones que estaban en marcha, ya que a ellas se autorrepresentan como asalariadas, trabajadoras libres, que vendían su fuerza de trabajo y no como sujetas a servidumbre. Y cito brevemente: así que las pobres sirvientas, jamás de sufrir con el rigor del trabajo, todavía tienen que sufrir los malos tratos y trajes de algunas patronas. Y eso es lo que más les duele, cuando les dicen que ya no es tiempo de la esclavitud, porque ahora nosotros vendemos nuestro servicio, pero no nuestra persona. Fin de la cita. Segundo acontecimiento que me pareció muy llamativo: 20 años después de esa cita, 1929, una localidad de 15.000 habitantes del interior de la provincia, el estado de Córdoba, se desata una huelga de domésticas entre los meses de agosto y septiembre de ese año, ¿no? Lo cual me parecía bastante llamativo. Y tercer acontecimiento, brevemente, ya para mediados de los años 30, concretamente 1936, frente a un nuevamente malogrado intento de reglamentar el servicio doméstico por parte del gobierno provincial, algunas trabajadoras del servicio doméstico, por un lado, están organizadas. Han formado un sindicato flamante hace poco tiempo, y por otro lado, esas trabajadoras organizadas gremialmente despliegan varias tentativas y gestiones ante las autoridades para propiciar la sanción a la ley que reglamenta el servicio doméstico y que le otorgaba una serie de derechos laborales, desde enviar notas a las cámaras legislativas y constituir una comisión de trabajadoras para entrevistarse con los presidentes de bloque de las 2 fuerzas políticas presentes en el Congreso, en la legislatura provincial. Para cerrar y no extenderme más, me queda la inquietud, después de leer el trabajo, pero una inquietud que yo tengo presente para mi propia línea de investigación sobre domésticos, domésticas. Me queda la inquietud desde una perspectiva de historia social contemporánea que creo que intenta focalizar o enfatizar quizás radicalmente en los actores sociales, en los sujetos sociales. Me surge la inquietud de cómo imbricar, cómo conectar, cómo engarzar, para decirlo rápido, lo macro con lo micro. Vale decir, esa perspectiva desplegada por Francisco en su escrito, que focaliza en las tendencias, dinámicas, movimientos de mayor duración, calonados por grandes procesos económicos, sociales, políticos, culturales, cómo engarzar eso con una visión desde abajo y desde adentro de esas grandes tendencias y procesos, es decir, con un abordaje más a escala humana, preguntándonos por cómo los trabajadores, las trabajadoras del servicio doméstico experimentaron esos procesos y tendencias, cómo los soportaron, cómo los enfrentaron, cómo actuaron concretamente en el marco de esos movimientos y tendencias, cómo se adaptaron o no a sus desarrollos, cómo se los representaron, etc. Eso creo que también habilitaría la posibilidad de restituir el protagonismo histórico de estos sujetos sociales, recuperar su agencia, las cambiantes interacciones entre sus actores, conjurando el riesgo o el peligro de convertirlos en víctimas pasivas de lógicas internas que serían propias
inherentes a esos grandes procesos históricos y que se les habrían impuesto sin tensiones, sin discusión sobre ellos y ellas. Creo que de algún modo se trata de recuperar, en el sentido en que lo hacía hace ya unos cuantos años el historiador alemán Alf Lüdke, la noción marxiana de que los hombres y las mujeres, agregaríamos, hacen su historia en unas condiciones dadas, pero como decía Lüdke, enfatizando en la primera parte de esa afirmación, los hombres hacen su historia, porque apropiándose de esas condiciones que les vienen dadas, las transforman, las cambian, produciendo así sus propias experiencias históricas. Bueno, eso es todo. Espero no haberme extendido en demasía. Gracias, doctor Remedi. ¿Sí me escucha? Muchas gracias por su participación, por su comentario. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos y vamos a regresar a los comentarios de la sala, y después de eso tendremos una respuesta por parte del doctor Javier Beltrán. Ahora tendremos una ronda de participaciones de quienes nos acompañan el día de hoy. Bueno, revisamos el texto, tal vez pudimos hacer algunas anotaciones, y les pediría por favor que levantaran la mano para poder darles la palabra. Hola, mucho gusto, soy Luz, estudiante de la UAM. A mí me interesó mucho el trabajo y justamente me hizo como cuestionarme mucho, porque creo que, bueno, desde mi persona había cuestionado como esto del trabajo doméstico, pero desde las mujeres únicamente y únicamente en este siglo, ¿no? Como que lo observaba desde este punto, y justo cuando leí como el título de tu investigación fue como impactante, y sí luego vino a mí como esta cuestión de dónde, o sea, qué fue lo que a ti te inspiró para agarrar este tema, y la otra, cómo te las ingeniaste ante estos obstáculos que tenías de que no hay pues como información precisa, ¿no? Porque estando aquí en la conferencia pensaba en qué es lo que yo he visto de hace muchos siglos que hable sobre trabajadores domésticos, ¿no? Y me iba un poquito a lo que es el cine y las telenovelas, que me voy un poquito a las telenovelas del siglo pasado y suena un poquito absurdo, pero te dicen como una forma de convivencia justamente de trabajadores domésticos. Y entonces sí fue así como de, o sea, ¿qué fue lo que te inspiró y qué hiciste ante estos retos, ¿no? de investigación y demás? Y pues sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Javier, muy interesante. Dos cuestionamientos. El primero, ¿cómo podríamos ligar el tema de la etnicidad, que está muy presente ahí, sobre todo para este periodo? Era importantísima la foto que nos ponías, el retrato. Creo que nos daba a pensar bastante el cómo ligarlo, cuáles podrían ser las vías. Y la segunda, interesantísimo el caso de las historias de vida. Conozco un par de casos referidos que incluso caen dentro del metarrelato en los pueblos del oriente de Iztapalapa, en los que refieren siempre a la servidumbre también como una cuestión hasta de prestigio. El primero de ellos es un poco más hacia el Estado de México, en Chimalhuacán, en el que refieren que la servidumbre de Maximiliano era de ese pueblo, ¿no? Y entonces, pues vaya, eso entra en capacidad de incluso importar parte de las costumbres de la alta sociedad hacia el pueblo, ¿no? Esa es una. Y el otro, que todavía está como que aún más impresionante, es el de la servidumbre de Porfirio Díaz, ¿no? Para la gente de San Sebastián Tecoloxitlán y de Santa María Aztahuacán, es un recuerdo muy vívido el hecho de decir que cuando Díaz sube a Lipiranga, sus cocineras son de esos pueblos, ¿no? Y constantemente lo refieren, ¿no? Como algo que lo interesante es ello, ¿no? No se pierde la memoria y se insiste en verlo como algo positivo, lejos del tradicional sentido de dominación que se tiene hacia, o mejor dicho, para con la servidumbre, ¿no? Nada más sería como ese par de comentarios, ¿no? Si también podrías entonces a lo mejor decirnos, sí, circula en otro sentido, no hay prestigio incluso al ser otro tipo de servidumbre, no la que convencionalmente se piensa que está ligada únicamente a la dominación. Gracias. Pues muy interesante, ¿no? Toda la exposición, también los comentarios del comentarista, valga la redundancia.
A mí una de las cosas que me llaman la atención también es como toda esta dimensión de la politicidad y la cuestión de la sujeción, ¿no? Pero también esto que decías, cómo repensar la política, porque creo que no solo es pensar la política en términos de lo que fue el liberalismo, el legado liberal, ¿no? Sino en este asunto que se hablaba de la politización de los sujetos, también ahí no solo pasa por el reconocimiento de derechos o la búsqueda de derechos, sino también ya de las prácticas políticas mismas, ¿no? Y ahí hay todo un debate, incluso clásico, a mi parecer, dentro de los mismos historiadores sociales, sobre todo los ingleses, no los mexicanos de ahora, que ven más como esas políticas asistencialistas del Estado hacia las clases bajas, sino de esta visión clásica thomsoniana, Hobsbawm, ¿no? Que me parece que ahí, ¿qué define la política de los sujetos de las clases populares, ¿no? Si la búsqueda de un proyecto de emancipación, de un proyecto de cambio de sociedad, o las relaciones mismas que tejen para defender lo poco que tengan, ¿no? Y yo creo que ahí también se podría complicar más el asunto, porque me parece que muchas veces estos sujetos juegan en una doble dimensión de una política tradicional y una política que está en vías de transformación o de consolidación de ese liberalismo político. Me refiero precisamente a toda esta sociedad todavía tradicional, costumbrista, ¿no? Mencionaba Ulises la cuestión indígena, me parece también muy acertado, porque muchos de ellos son indígenas, están haciendo parte de estas labores, pero quizá también tienen sus momentos o sus lugares de prestigio dentro de su comunidad indígena, ¿no? Entonces ahí se juegan dos dimensiones de la política también distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo entender, pues, justo toda esta cuestión de la subjetividad política de este sector? Hola, buenas tardes. Soy Daniela y tengo varias preguntas. La primera tiene que ver, también me quedé con la inquietud relacionada con la última parte del siglo XIX. De acuerdo a lo que tú ya has recorrido en tus estudios acerca del servicio doméstico, ¿qué características generales, a pesar de que no lo abordes profundamente en el texto, encuentras ya hacia finales del XIX e inicios del XX, por un lado? Y luego también me quedaba pensando, a partir de tus propios recorridos de investigación, ¿cómo puedes caracterizar la relación entre las y los trabajadores y los patrones? Si visualizas dinámicas que apuntan a una relación o a una mayor contratación de las clases medias, altas, es decir, ¿cómo tú ves esa dinámica entre patrones y empleados? Y también me quedé pensando cuando leí el texto que tú hablabas de estudiar el servicio doméstico más allá de la casa, ¿no? O una cosa así ponías en el texto. Y justamente pensaba en eso, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Y en ese sentido, ¿cómo podríamos seguirlo caracterizando como doméstico por un lado? ¿Y qué otros espacios estamos pensando? Incluso si estás pensando, por ejemplo, en términos de la relación de estos trabajadores y trabajadoras y la ciudad, no sé, o sea, como que ahondaras un poco más en esa aseveración. Y creo que me quedo ahí. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Mario. Sí. Gracias. Pues en primer lugar agradecerle el texto a Francisco y los comentarios de Fernando, que abrieron una cantidad también de análisis, posibilidades de análisis. Creo que tanto el texto de Francisco como la exposición también y los comentarios de Fernando pues nos muestran un tema y un problema de estudio, el servicio doméstico, podemos llamar ahora trabajadoras del hogar, que en términos contemporáneos hay incluso las mismas mujeres se llaman de esa manera y pues apelan a que se haga un uso de ese sentido, y ese es uno de los grandes problemas también que tenemos ahora, es que entendemos, por ahí comenzaría, que entendemos por el servicio doméstico y cómo abordarlo justamente desde este momento en el cual
hay una reivindicación en torno a una categoría más relacionada con el trabajo en el hogar, al menos en México, y que creo que eso también tiene que ver con ámbitos internacionales. Un asunto que, bueno, hay varias cosas en las cuales coincido con lo que decía Fernando en este sentido. Siempre que uno escribe un texto tan general quedan muchas cosas, ¿no? Muchos asuntos pendientes, y creo que dentro de esos asuntos, en la primera parte, sí se requeriría como una mayor análisis de esas dinámicas regionales, de qué está ocurriendo. Hay datos para Zacatecas, para Guadalajara, para la Ciudad de México, pero ¿cuáles son esas diferencias regionales? Y también habría que cuestionar un poco las categorías censales, porque las categorías de cómo se mide a la población, de si realmente esas diferencias entre hombres y mujeres tienen que ver con que muchas veces los hombres se asumen como que no son, o que no pertenecen al servicio doméstico, y más bien se comienza a generar paulatinamente una categoría más femenina, como si fuera una cualidad más femenina más que masculina, y eso se puede ver también, creo que en otros momentos y para otros contextos. Este problema de las categorías y de cómo se asumen las mismas personas que hacen estos oficios y estas labores. Eso de un lado, y de otro lado, yo me quedaba pensando que en el segundo punto valdría la pena incorporar más el asunto género también, en términos del paternalismo. ¿Cómo se construye ese paternalismo en términos también, y cómo va cambiando en términos de género, en términos de las relaciones de género, ¿no? No solamente hablar de paternalismo, sino incluso de patriarcalismo, en términos de esas relaciones que se construyen en las familias o dentro de las familias, en las cuales pues la posición de los y las empleadas, incluso de los empleados, a veces pasa como con los trabajadores del hogar y las trabajadoras del hogar, ocurre lo que ocurre también con los empleados públicos, que se consideran a veces como trabajos o labores feminizadas en algún momento, en el cual no es un trabajo que se considere como masculino en esos términos, y que ahí también se generan algún tipo de relaciones. Entonces creo que me parece que sí sería necesario ver el asunto del paternalismo, insertar el asunto género dentro de esa mirada hacia el paternalismo. Y bueno, por ahí lo dejo. Bueno, yo rápidamente comentar algunos puntos. Me parece que yo, bueno, me uno a la celebración un poco de restarle preeminencia a la Ciudad de México. Me parece que sí debe haber una descentralización no solo de las trabajadoras y trabajadores del hogar, sino pues en general, ¿no? También yo creo que en varios ámbitos, sobre todo el trabajo y también, por supuesto, de la política, me parece que debe haber esta mirada descentralizadora cada vez más relevante, y eso pasa también por una cuestión de las fuentes, ¿no? Porque en su momento, cuando traté de construir un ejercicio sobre servicio doméstico, observando los censos justamente de entre el 40 y el 70, particularmente, pues todo lo que sería la desagregación territorial de los censos solamente se daba en la Ciudad de México, ¿no? En los otros estados no existe esta desagregación territorial que le llamaban integración territorial, más que por localidad en algunos casos, ¿no? Sin embargo, en la Ciudad de México siempre fue más amplio, incluso me parece que el levantamiento fue el mismo, pero la presentación de resultados sí hay una diferenciación en términos entre los estados y la Ciudad de México. En ese sentido, me parece que hay una situación de fuentes que puede dificultar el trabajo también que hace el historiador, ¿no? Sin embargo, me parece que hay otro tipo de fuentes que también serían importantes, ¿no? En una discusión justamente con el doctor Mario Barbosa me hablaba y me recomendaba, por ejemplo, los documentos o los archivos que tuvieran que ver con el crimen, ¿no? Para ver cuántos trabajadores y cuántas trabajadoras habían sido enjuiciadas o, digamos, denunciadas
a partir de los robos, pero no era tanto el robo, sino la historia de vida que se podía construir a partir de esos archivos, y eso era bastante relevante en ese momento, sobre todo para ampliar la mirada de las fuentes, que me parece que en este ámbito donde ha sido invisibilizado el sector, pues puede abrirnos un panorama un poco más amplio, ¿no? Y eso me lleva al otro punto que también es bastante relevante y que tiene que ver con lo que se ha comentado, la cuestión de lo político, ¿no? Y lo comentaba Javier cuando habla del espacio público, ¿no? Sí se ha estudiado el espacio público, pero cómo iban a las plazas o iban a hacer cosas hacia afuera. Sin embargo, el espacio público también es transformado por estos trabajadores. Eso es, digamos que es difícil no verlo, ¿no? Sin embargo, creo que hay que poner la mirada ahí, porque hay espacios públicos característicos para ciertos sectores, en este caso las trabajadoras del hogar y los trabajadores del hogar. Por ejemplo, los parques, si uno piensa ahora en la Alameda, incluso todavía se ve en Chapultepec, y realmente hubo una transformación del espacio a partir de la irrupción de ciertos sectores sociales, específicamente estos, ¿no? Y creo que eso es algo que deberíamos o que debemos revisar con profundidad, porque ahí también es un espacio político por excelencia, y eso es bastante relevante a la luz de lo que también citaba Javier, por ejemplo, James Scott, que lo citaba, pero lo he leído más con Fabiola Bailón, en el sentido de que hay actos, una condición social específica de subordinación, digamos, ¿no? Actos que se van haciendo de forma individual, pero estos actos también se pudieran visibilizar en estos espacios públicos donde puede haber una irrupción de estos, o hay una irrupción de estos sectores sociales, ¿no? Y ya nada más para terminar, me parece que hay que poner un ojo también en la cuestión de la tecnología. Tal vez en el siglo XIX sea un poco más complicado los avances tecnológicos, sin embargo en el siglo XX las transformaciones tecnológicas dentro del hogar sí van a transformar radicalmente el mismo servicio doméstico, ¿no? O las trabajadoras y los trabajadores van a tener que adaptarse a otras tecnologías, o de plano cambia radicalmente el servicio doméstico en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo terminaría con eso. Gracias. Vengo de la Universidad de Chicago, y yo, tenía un comentario primero acerca de infancias. Eso es algo que, he estado estudiado por Anne Bloom, habla un poco de esta ley que se hace en 1899 para controlar la adopción, que no fuera para trabajo de infantes. Y también Stephanie Smith habla un poco de estas adopciones que se daban hasta Yucatán, de niños que son llevados para laborar. Pero más allá de este pequeño comentario, mi pregunta era, en cuestión de fuentes, creo que todavía no me queda claro cómo planeas realizar este trabajo fuera de censos. Gracias a los comentarios del doctor Fernando, no puedo estar de acuerdo más con él, en el sentido justamente de que la intención del texto era una visión panorámica, ¿no? Muy sintética, incluso era un reto para mí mismo qué dejar fuera y qué dejar dentro, ¿no? Siempre se corre ese riesgo. Y aquí justamente lo que quería era yo quizá mismo aclararme estas grandes continuidades o estos momentos coyunturales que posiblemente en cuestiones económicas es mucho más complejo que en las partes económicas, ¿no? A veces identificar tendencias en la parte política es mucho más sencillo, ¿no? Tal ley, digamos, tal congreso hizo tal cosa, pero en las cuestiones económicas se requiere, además de todo un andamiaje, digamos, de economía, identificar tendencias mucho más complejas que no son tan visibles y que a lo mejor requiere de un trabajo muy sistemático de crear bases de datos, por ejemplo, ¿no? Para ver justamente cómo se dio una reconfiguración a nivel estructural de toda la sociedad a finales del siglo XIX. Y en efecto, justamente en estos momentos estoy intentando decir para mí mismo qué pasó a finales del siglo XIX, ¿no? Ante esta carencia de estudios, y estoy intentando justamente darle como una continuidad y estoy todavía en el proceso, ¿no? En ese sentido estoy muy agradecido con los comentarios del doctor Fernando, muy interesante todo lo que dijo. Seguramente se vivieron cosas muy parecidas en Córdoba que en Ciudad de México, pero al mismo tiempo cosas muy distintas, y justamente identificar la historicidad del servicio doméstico, no ver que, digamos, a nivel occidente, por lo menos, o a nivel América Latina, pasó lo mismo en todos lados, ni entender que el siglo XIX no marcó ninguna diferencia a inicios que a finales, ¿no?
Y bueno, me enfoqué, respondo un poco a lo que preguntaba el doctor Fernando, la cuestión del siglo XIX, porque es en algo que he venido trabajando en los últimos años, ¿no? La cuestión del siglo XIX, la historia social en particular, ¿no? Me interesaría siglo XX, pero digamos es algo, un trabajo que tendría que dejar muy a posteriori para entender primero el siglo XIX, ¿no? Me parece justamente muchas veces que los trabajos, por ejemplo, de Fabiola Bailón, carecen de la visión de lo que pasaba antes. Entonces ella dice que a finales del siglo XIX se crearon los primeros registros o estos mecanismos de control. Y retrocediendo en el tiempo uno dice, no es cierto. Justamente es estas grandes continuidades que van a existir desde incluso finales del siglo XVIII, ¿no? Con la reconfiguración del espacio de las ciudades digamos, con las políticas de los Borbones, ¿no? Y en el siglo XX, para el caso, por ejemplo, de Córdoba, que son los trabajos en donde se ha entrado más el doctor Fernando, pues también siguen funcionando, ¿no? Es decir, necesitamos, desde luego, más trabajo. La cuestión de las fuentes, ¿no? Voy a ir un poco... ¿Cómo llegué a este tema? Preguntaba Luz. Bueno, llegué justamente por los archivos judiciales, ¿no? Hace más de 10 años estaba consultando un caso de un robo de un hombre que se hizo pasar por sirviente doméstico. Y resulta que todos estuvieron implicados, eran sirvientes o sirvientes, ¿no? Y dije, bueno, vamos a entender un poco quiénes eran estas personas. Y me di cuenta justamente ahí que no se había escrito nada sobre ellos, ¿no? Estoy hablando a mediados del siglo XIX. Entonces, me costó un poco de trabajo entender por qué hicieron lo que hicieron estas personas que robaron, ¿no? Mi lógica justamente era insertarlos en algo más grande, pero en esos momentos no tenía más que los trabajos de censos, ¿no? Que sí me ayudaron un poco para decir, pues eran muchos sirvientas y sirvientes en la ciudad, pero cómo vivían, cómo operaban en su mundo laboral, en aquellos momentos no. Y un poco lo que preguntaba el caso de Ulises, quizá pueda ir un poco por ahí, por las historias de vida a través de los archivos judiciales. Otra de las vetas, bueno, que estoy estudiando justamente es la cultura laboral, la cultura jurídica en el siglo XIX, ¿no? Y más que la parte de los crímenes me he enfocado a la parte civil, es decir, qué derechos civiles están peleando los trabajadores, no nada más los sirvientes, sino los trabajadores en general, en el siglo XIX, ¿no? Y una de las instancias en las que me he enfocado es una instancia que son juicios verbales, donde prácticamente no se necesita saber leer y escribir para reclamar derechos. Entonces ahí vemos a los sirvientes, vemos a los artesanos, vemos a pequeños comerciantes y demás, ¿no? Que es la instancia más baja, más básica, digamos, del sistema judicial, ¿no? Entonces por ahí también puede ser otra vía para hacer estas historias de vida. Entonces, bueno, por ahí un poco, Luz, me fui jalando un poco la hebra y después mi tesis de maestría fue justamente sobre esto, la de doctorado sobre impartición de justicia, pero es un tema que no he dejado soltar, ¿no? Porque me parece que justamente se requiere más. La cuestión de las fuentes la voy a dejar un poquito más adelante. Desde luego que las telenovelas han creado todo un imaginario, ¿no? Estas, María Mercedes siempre es la sirvienta, y lo digo como tal cual porque es justamente el término que se utilizaba en el siglo XX, ¿no? La sirvienta que asciende socialmente casándose con el patrón, y que además es bonita y que migra y demás, ¿no? Desde luego que es un mundo muy acotado, ¿no? La cuestión del género justamente es interesante. No se ha analizado para el caso mexicano, pero sí para el español. Y sí se ha logrado registrar que muchas sirvientas se casaron con el patrón. Pero otras veces fueron violadas, abusadas sexualmente y tuvieron hijos, ¿no? Es decir, no era tan amigable esta relación, digamos, paternalista o maternalista, si lo queremos decir, porque no... Hay amas, además. Cuando quien es la jefa de la casa no es un hombre porque falleció, se fue y demás, es la mujer quien está controlando a los sirvientes hombres, por ejemplo, ¿no? Ahí funge, no siempre es un hombre. Pero sería interesante justamente abordar estas relaciones de género dentro de la casa, ¿no? A veces sí es cierto que logran consolidarse matrimonios, pero otras veces están atravesados por el abuso sexual, ¿no? Que a veces no se denuncia justamente por relación jerárquica, que digo, bueno, me callo y demás, todos los sirvientes vieron, pero nunca van a hablar. Entonces, bueno, otra de las vetas que he ido estudiando, que no integré en el texto, es estos juicios sí criminales en donde es enjuiciado el sirviente por asesinar al amo. La mayoría son hombres, pero también hay mujeres,
¿no? Entonces sí, es una situación extrema, pero ahí es jalar el hilo justamente para ver que las relaciones dentro, que nos cuentan las telenovelas, no son tales, ¿no? Incluso hablando un poco de las trabajadoras del hogar, tuvieron un despegue a nivel publicitario, el sindicato y demás, justamente por esta película Roma, ¿no? En donde finalmente es la mujer que da su vida por la casa, ¿no? Y todavía, estamos hablando de los años 70, me parece la película, ¿no? Entonces se sigue manteniendo, digamos, las telenovelas no han logrado superar este prejuicio, ¿no? La cuestión de la etnicidad que preguntaba Ulises es muy complejo, ¿no? Y lo dicen todos los historiadores del siglo XIX, mexicanistas o no mexicanistas, que justamente como ya no quedan registradas las personas a partir de la etnicidad, porque ya todos somos iguales, con el horizonte liberal, ya se elimina de las fuentes si eras afrodescendiente o si eras negro, pardo, indígena. Quizá quienes han analizado esto mejor son quienes utilizan el censo de 1790 para el caso de la Ciudad de México, que no se conoce completo, pero ese censo todavía registra la cuestión de la etnicidad, ¿no? Y la mayor parte, desde luego, que son indígenas, ¿no? Si es una población mayoritariamente indígena a nivel país o nivel virreinato, si lo queremos ver aquí, entonces, pues lógicamente la mayoría son indígenas, ¿no? Después se desdibujan, pero a partir de estas fuentes fotográficas uno puede intuir, ahí ya queda pendiente cómo se autoidentifican ellos, ¿no? Porque probablemente muchas de las sirvientas que fueron con Maximiliano pues salieron del pueblo, pero pasaron por un proceso de blanqueamiento porque yo me superé, a diferencia de otros pueblos donde siguieron siendo indígenas, yo me fui con el rey, ¿no? Además aquí es esta cuestión del prestigio. Pensemos un poco hipotéticamente, ¿cuántas familias ricas había en Ciudad de México por lo menos? Voy a hablar de Ciudad de México. Muy poquitas, que a lo mejor integraban a unos sirvientes y el resto en dónde se empleaban. Es decir, no todos los sirvientes y sirvientas trabajan para personas ricas. Muchas veces son para comerciantes que hoy diríamos de clase media, ¿no? En aquellos momentos es difícil conceptualizar, o incluso para familias de artesanos, ¿no? Pensemos además que el servicio doméstico es muy complejo. Alguna vez en una entrevista, en la entrevistadora, que además, se asume como feminista, decía, yo nunca contrataría a una sirvienta doméstica, a una trabajadora del hogar. Le dije, pero es que tú y yo no vamos a ser siempre jóvenes. A lo mejor en algún momento, a los 70 años, tú y yo vamos a necesitar de alguien quien nos asista en muchas de las cosas. Es decir, el servicio doméstico en el siglo XIX no siempre se entablaba en relaciones tan jerárquicas como con alguien muy rico, sino que podía ser con una familia de artesanos. A veces puede ser por cuestiones justamente de enfermedad, que la persona no puede valerse por sí misma, y estas mujeres que se vendían su fuerza de trabajo atendiendo a hombres solos o hombres diciendo, pues me ofrezco lo que se haga de la casa, ¿no? Puede estar escondiendo estas formas laborales que no siempre quedan identificadas en las fuentes, ¿no? Pero que hacen complejo justamente el servicio doméstico. En las telenovelas siempre trabajan en personas muy ricas, ¿no? En residencias y demás, pero es el prejuicio, ¿no? En la película Roma es la clase media, pero pocas veces se habla que trabajaban para otras familias de clases populares o trabajadores, ¿no? Entonces, la cuestión del prestigio está, digamos, en una balanza con la cuestión de una población flotante que además está llegando, ¿no? Esta población que no tiene nombre, que no tiene rostro y que a lo mejor no quiere trabajar con el emperador porque serán 3 o 10 o 20 a lo mucho, y el resto ¿dónde se va a emplear? Es difícil rastrear en las fuentes cómo están hablando los trabajadores de su propio trabajo, y sin embargo sí existe, ¿no? Recuerdo una petición de las trabajadoras de la fábrica de tabacos, que era de las más grandes justamente durante el siglo XIX, que empleaba una cantidad de mujeres importante. Cuando se iba a cerrar la fábrica de tabaco, ellos dicen, no la cierren, por favor, porque vamos a terminar convirtiéndonos en sirvientas y vamos a ser envilecidas y demás, ¿no? Es decir, entre los propios trabajadores hay una noción, ¿no? Se hace porque no hay de otra. No sabemos todavía si en realidad hay una identidad, una relación con su propio trabajo, es decir, pues yo soy sirviente, soy sirvienta, a mucha honra, y lo voy a hacer durante 10, 20, 30 años según sea el caso, ¿no?
son difíciles justamente porque el sirviente no tiene la pluma para escribirlo, y en una fuente judicial muchas veces no le va a decir, oiga, usted es feliz siendo sirviente, le van a preguntar, ¿por qué mataste o por qué robaste? Nunca va a asumir. Lo que sí hay siempre en las fuentes es una identificación con el trabajo, es decir, soy honrado porque soy trabajador, soy honrado porque soy sirviente, no tenía necesidad de robar porque aun cuando gano 5 pesos, puedo mantenerme con eso y llevo una vida muy digna con esos 5 pesos. ¿No? Ahí a lo mejor puede arrastrarse un poco, pero la identidad, digamos, de su propio trabajo es muy difícil. Probablemente exista, pero es cuestión de seguir trabajando sobre eso, ¿no? La cuestión de que decía Hugo, las prácticas y la legislación, desde luego, no lo dije tanto en el texto, pero en la presentación intenté salirme un poco de decir, bueno, la política no se reduce al contexto liberal, ¿no? Cambiante, porque además el liberalismo va cambiando, no es lo mismo 1812 que 1857, que el 68, ¿no? Que el 85, por ejemplo, va cambiando ese liberalismo, se va nutriendo, va dejando cosas atrás, se va revisando y demás, pero desde luego tenía en mente esta idea de el texto incluso de Thompson, ¿no? Lucha de clases sin clases, es decir, sirvientes politizados sin derechos políticos, por plantearlo como una hipótesis, ¿no? No lo estoy asumiendo, pero decir, otras formas organizativas de los trabajadores que hayan estado incluso al margen del liberalismo o de las prácticas legitimadas por las instituciones liberales, ¿no? En este caso, lo primero que nos viene a la mente es el voto, ¿no? En el texto digo que va mucho más allá incluso, ¿no? Que tiene que ver con la oportunidad de participar en puestos burocráticos o en una función que me parece muy importante durante el siglo XIX, que son los impartidores de justicia. A nivel justamente oral, que son los que les platicaba al inicio, muchos de estos jueces de paz son trabajadores. Ahí hay un debate a mediados del siglo XIX si tienen que ser letrados o no, pero son muchos artesanos o pequeños comerciantes. Pero no podían acceder a ese puesto si no tenían los derechos políticos. ¿Qué significa ser un juez de paz en el entorno del barrio? Pues les da poder. Finalmente se forma una figura de autoridad en el barrio, legitimada desde luego por las leyes liberales, pero los sirvientes no pudieron ser durante décadas asumir esa función tan importante a nivel de los barrios en las ciudades, ¿no? Desde luego que falta preguntarnos justamente otras formas de organización. Yo no las conozco, todavía estoy justamente transitando hacia allá, o al menos híbridas, ¿no? Por decirlo de algún modo, no podían tampoco desligarse de un contexto político que estaba ahí y que justamente podían aprovecharlo a su favor o no. No lo sabemos todavía, pero no sé, a finales del siglo XIX, ¿no? El contexto es por algún momento poder contárselos con mayor claridad. La cuestión de la subjetividad política, desde luego, ¿no? En ese sentido es interesantísimo plantearse qué es la politización, ¿no? ¿Significa adquirir la conciencia de clase justamente o no? ¿No? Y, pero regresa de nueva cuenta el texto de Thompson, lucha de clases sin clases. Desde luego que lo que hablo en el texto de estas contraposición de intereses entre el amo y el sirviente, ahí me parece que ya es un rastro justamente de esta conciencia de que los intereses del sirviente no son los mismos que el amo. Trabajo para ti, pero nuestros intereses son diferentes. Los míos van a estar a lo mejor en función de los tuyos, como amo. Pero yo voy a encontrar resquicios en donde voy a intentar lo que planteaba justamente el doctor Fernando, la ley, ¿no? Si se están planteando, o se están creando, mejor dicho, mecanismos de control social, pues yo voy a encontrar la manera de zafármelos, ¿no? Desde luego que hay una gran distancia entre práctica y legislación, ¿no? Están conviviendo todo el tiempo, y decía yo, repito, México sigue teniendo esta característica de que tenemos leyes muy avanzadas, pero la práctica de esas leyes es totalmente distinta a cómo se piensa el legislador, por lo menos. Entonces, bueno, Daniela preguntaba, bueno, algunas cosas interesantes, la relación entre amo y criado, ¿no? Justamente, no lo planteé aquí en el texto, pero incluso otros lo han planteado, que la relación no es tan monolítica ni tan esquemática como si fuese única, ¿no? Es decir,
El sirviente va a llegar a una familia y en función de esa familia también se van a dar las dinámicas dentro de la casa. No es lo mismo una mujer que ofrece servicios para atender a un hombre solo, que a lo mejor es un militar, para quien nada más le lava la ropa, le cocina, en donde va a tener un margen menor de coacción a lo mejor y de control, que llegar con una familia rica y en donde sí vivas en su casa y te controlen incluso tus lugares para salir con el novio, para irte a tomar una cerveza, un pulque y demás. Va a variar en función de esto. Y a esto voy con la cuestión también del prestigio. A lo mejor muchos aspiraban a emplearse con una familia rica, pero no todos podían, ¿no? Porque en la familia rica podían tener garantizado un techo, un salario a lo mejor un poquito mayor, aun cuando perdieran la libertad o cierto margen de libertad, ¿no? Pues me rifo y hago el trabajo, ¿no? Pero no todos podían. Entonces el servicio doméstico, a lo mejor para el caso, también se plantea mucho, aquí no hablé del trabajo esclavo porque finalmente ya en teoría ya no debería de existir en el siglo XIX, ¿no? Pero una imagen también siempre muy acartonada de los sirvientes, al menos en las ciudades, es que trabajaban para personas ricas y que los sacaban para pasearlos y presumir del prestigio, ¿no? En realidad yo he encontrado pocas fuentes de la Ciudad de México que hablen de eso, ¿no? Muchos trabajaban incluso para artesanos, como les decía, negros esclavos, ¿no? Como sirvientes. No es idea de que saco a mi sirviente a presumir. Probablemente sí te da un estatus, pero no todos podían ingresar. Entonces no siempre era un medio de prestigio, incluso para los propios trabajadores. Entonces aquí sí la relación entre amo y criado va a ser muy distinta en función del tipo de familia que se esté insertando ese trabajador. Y aquí viene ligarlo con la historia de la familia, ¿no? Cómo eran las familias a finales del siglo XIX, pues es todo un reto también, porque como han estudiado ya muchos investigadores, la ciudad creció, ¿no? Se fundaron nuevas colonias, muchas familias ricas salieron del centro para poblar otras colonias nuevas y demás. ¿Cómo se dio esa reconfiguración del espacio con las oportunidades laborales para las y los sirvientes, ¿no? Es algo que yo todavía no logro saber, pero me parece que conviene no ver tan acartonada esta relación entre ambos. Sí comentarla como un, digamos, como un parámetro, pero lo interesante es ver cómo están funcionando, ¿no? Cómo es muy difícil, no lo sé. A lo mejor era más frecuente la cuestión del género, que una sirviente se casara con su amo, que un sirviente se casara con su ama. Ahí viene la cuestión del género, ¿sí? La cuestión de las viudas, por ejemplo, también, que tanto accedían a trabajo doméstico. Y aquí, bueno, viene también a propósito la cuestión de reflexionar sobre el cambio de lo doméstico, ¿no? ¿Qué es lo doméstico en el siglo XIX? No es igual, al menos para el caso, por ejemplo, de los derechos civiles, es muy claro que va reconfigurándose lo que se entiende por doméstico, ¿no? Cuando uno lee las discusiones de las Cortes de Cádiz, hay una línea, hay discusión también ahí desde entonces ya, ¿qué debemos entender por doméstico? ¿Quiénes sí entran y quiénes no en sirviente doméstico? Muchos dicen, no, que las personas nada más de la ciudad, otros dicen, no, del campo. Aquí no estoy hablando además de los sirvientes del campo, ¿no? Entonces hay unas discusiones interesantes, pero la línea es que prácticamente el sirviente es aquel que tiene una dependencia directa con el amo, que es a partir de un salario, ¿no? Va reconfigurándose y seguramente a finales del siglo XIX la idea de lo doméstico habrá cambiado porque las propias casas van cambiando. Podemos hablar quizá de la arquitectura de las casas, pero también las dinámicas familiares de lo doméstico, ¿no? La cuestión de la tecnología pues vendrá del tiempo después. Y justamente no es lo mismo tener un refrigerador y una lavadora que pagar a una cocinera que te haga todos los días de comer y que te lave la ropa, ¿no? Aquí ya viene una dinámica justamente tecnológica que no ocurrió todavía a finales del siglo XIX, ¿no? Está la irrupción de, digamos, de la tecnología en las dinámicas de los quehaceres domésticos no es tan disruptiva, me parece, a finales del siglo XIX. Entonces, ¿cómo pensar también más allá de lo doméstico, ¿no? Y viene en función de esto, que además lo planteaba muy bien el doctor Fernando, la cuestión de lo que planteaba de la huelga, ¿no? Es decir, te voy a vender mi fuerza de trabajo, pero no mi persona. Aquí empieza ya una diferenciación que viene hoy en día, todavía es la lucha de las trabajadoras del hogar,
de decir, yo presto un servicio, pero tú ya no controlas mi persona. Y todavía están insistiendo, si uno lee el discurso, las entrevistas de las agremiadas del sindicato, están todavía pugnando por eso. No se ha logrado esta separación de decir, tú me estás dando un servicio y eso no implica que yo controle tu vida, más allá de lo que tú me estás ofreciendo como fuerza de trabajo. No, porque aquí, bueno, viene también una cuestión que hoy en día todavía se está luchando por ver, por ejemplo, las jornadas de trabajo de una trabajadora del hogar, ¿no? ¿A qué se limita? ¿Cuántas horas tiene que estar en una casa y demás, ¿no? Pero a finales del siglo XIX, si pensamos lo doméstico, precisamente era también muy plástico la noción de lo doméstico, ¿no? A partir de los oficios que les planteé aquí también los puse muy rápido. Desde luego que cada uno de estos oficios va a experimentar de manera distinta la domesticidad, ¿no? Domesticidad, mejor dicho, ¿no? Es decir, no es lo mismo una lavandera que a lo mejor pasa por la ropa y me voy a mi casa y lavo en el río y en los lavaderos públicos mientras echo chisme y demás, después voy y entrego la ropa y ya. Que a lo mejor una cocinera que sí está de tiempo completo, ¿no? Laborando, y es la vigilancia. Entonces lo doméstico tiende a ser muy plástico también, y me parece que definirlo como algo muy cerrado puede también llevarnos a achicar el mundo de estos trabajadores. Falta mucho reflexionar justamente sobre lo doméstico, porque además empiezan a surgir, y probablemente el doctor Fernando lo ha visto muy bien, otros servicios que ya no son domésticos y que durante el siglo XIX incluso se plantea qué es un servicio y qué es un servicio doméstico, ¿no? Por poner un ejemplo, la cuestión, hasta antes de que se tuviese agua potable, la cuestión de los aguadores, ¿no? Estos hombres que llevan cargando cántaros muy grandes para repartir en las casas agua potable, ¿no? ¿Era parte del servicio doméstico? No, era un servicio que estaba ahí, que hacía, digamos, abastecía a los espacios domésticos, pero no formaba parte del servicio doméstico como tal. Entonces, esta también despegue o diferenciación entre dos ámbitos, que son la cuestión de los servicios, que después vendrán quizá los empleados de oficina y demás, que son servicios ya burocráticos, pero a mí me sirve mucho durante el siglo XIX plantear dos cosas, diferenciar entre lo que es empleo y trabajo. Empleo, sobre todo lo que yo identifico en las fuentes, se utiliza para funciones burocráticas administrativas. Y trabajo se utiliza para cosas manuales. Todavía me parece que a mediados del siglo XIX opera esta diferenciación, después se va haciendo la cuestión, quizá aquí la historia conceptual pueda ser interesante, para ver justamente la idea del servicio como tal, cómo va cambiando, ¿no? Las dinámicas regionales, preguntaba el doctor Mario, desde luego, ¿no? La cuestión de los censos. Siempre es un debate quiénes entran dentro del servicio doméstico, ¿no? Y cómo fueron censadas o censados los individuos que aparecen ahí, ¿no? Es todo un reto, justamente esta cuestión de esconder, incluso los amos muchas veces escondían, después de lo que he identificado, a sus propios sirvientes para que no fueran a prestar el servicio militar, ¿no? Digo que, no es, que trabaja en otra cosa, no es sirviente como tal. Entonces siempre es movible el mundo de estos trabajadores. Y la cuestión de, también que preguntaban sobre la cuestión de las fuentes, ¿no? Se recoge de donde sea, prácticamente. No hay un fondo que sea sirvientes domésticas. En el caso, por ejemplo, de la politización, lo que está ahora haciendo es revisar aquellas boletas justamente de votación, ¿no? Las votaciones, no lo hablé aquí, pero bueno, ya por cuestión de tiempo, en los años 1830, la Ciudad de México no tenía una constitución y se regía a partir de la Constitución Federal. Pero la Constitución Federal no prohibía los derechos políticos. Entonces ahí hubo una apertura, en los años 30 hubo votaciones en donde sí fueron los sirvientes y emitieron un voto en las casillas. Discutieron por qué fue posible que estos hombres votaran, pero la ley no lo prohibía. Entonces estos resquicios muchas veces que tienen que ver con con el funcionamiento, la operatividad del sistema político, puede darnos pistas para rastrear la politización o empezar a jalar los hilos, ¿no? La cuestión de las fuentes judiciales me parece que sigue siendo prioritaria para la cuestión de los trabajadores en general, sobre todo a diferencia de las dos sesiones que tuvimos anteriormente, que no podemos entrevistar a los trabajadores, ¿no? Muchas veces un juicio judicial hay interrogatorios que pueden
sustituir a la entrevista porque hacen hablar a los implicados. Entonces ahí sigue siendo una beta interesantísima los juicios, con sus reservas desde luego, ¿no? A partir de que finalmente es un juicio criminal, una imputación delictiva, y eso va también a moderar o a perfilar, a moldear los dichos de las y los trabajadores, ¿no? La cuestión de la infancia, desde luego, también está ahí presente, que se desdibuja muchas veces porque no se reconoce muchas veces como trabajadores a los niños trabajadores, ¿no? Desde luego que el trabajo infantil en el siglo XIX pues estaba muy bien legitimado, ¿no? Otro de los ámbitos que estudió es la casa de niños expósitos, es decir, estos niños abandonados que son entregados a la casa y que muchas veces cuando el niño cumple 6, 7 años se le busca un taller para que se convierta en artesano y a la mujer para que se convierta en sirvienta. Pero nunca se reconoce como tal que están operando fuera de la casa como sirvientes, ¿no? Lo que quieren es sacarlos de las casas de expósitos para que circulen los niños y no tengan, digamos, que implicar un costo para la casa, ¿no? Entonces las fuentes, no podría decir en específico un fondo. A veces los censos, desde luego que son importantes, la prensa sigue siendo importante con sus aseveraciones también, con sus críticas, los juicios criminales, la documentación incluso política, aunque no parezca, siendo muy pacientes saltan cosas que están ahí los trabajadores en general. Entonces se jala donde sea fotografías y demás. Espero haber contestado la cuestión muy rápida también. La mayoría, si no, bueno, podemos tomarnos un café después para seguir hablando de esto, y les agradezco mucho sus comentarios, sus inquietudes y su presencia para plantearme esto que él señalaba justamente. No espero en un futuro platicarles mejor qué pasaba a finales del siglo XIX. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Francisco Javier Beltrán. Le vamos a dar su constancia, ahora sí, prensa. Se la vamos a mandar por correo. Pues muchas gracias al doctor Francisco Javier por su presentación, por compartirnos su trabajo, por atender nuestras dudas, preguntas y observaciones. Muchas gracias al doctor Fernando Remedy. Muchas gracias por acompañarnos, hacer un espacio también de trabajo y poder haber revisado el texto y puntualizar algunas cuestiones. Bueno, vamos a cerrar esta sesión de hoy. Creo que fue una sesión bastante interesante, fue nuestra tercera sesión, y recordemos 2 puntos clave. Bueno, vamos a tener 3 puntos de cierre. El primero es, por favor, les mandamos un cuestionario, se los voy a volver a enviar para ver si se toman unos minutos para poder responder nuestro cuestionario. Creo que va a ser benéfico para el trabajo del seminario y bueno, para quienes nos dedicamos también a la historia del trabajo. Y el segundo punto es que la siguiente sesión nos presentará la doctora Cristina Sánchez Parra su trabajo Género y Clase en el mundo del trabajo de los grandes almacenes de la Ciudad de México a inicios del siglo XX. Entonces va a estar bastante interesante. Y hablando con la doctora Sánchez Parra, me comentaba que bueno, tiene unos ejemplares de su trabajo ya publicado. Entonces bueno, va para que bueno, tenemos 3 semanas para juntar y poder venir y adquirir el trabajo de la doctora Sánchez Parra. Y bueno, los esperamos el 24 de agosto. Y hay baile en el mercado Churubusco por si quieren ir, es gratis.